Vamos a otros temas, pero también tiene que ver con política. Recientemente el dirigente del PAN en Tamaulipas, Luis Cantú, señaló que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca podría ser su candidato del PAN en Tamaulipas para participar en una elección de senador. Recordemos que está vacante la curul que dejó el senador Faustino López Vargas, quien lamentablemente falleció en un accidente. Él a su vez era suplente del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Tengo en línea al exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, a quien agradezco mucho que nos atienda esta tarde. Consejero, exconsejero, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Samuel, muy buenas tardes, los saludo con mucho afecto y también a su auditorio. Muchas gracias. Pues consultarle, en su experiencia, ¿estamos ante un tema de corte legislativo o electoral? Es un tema totalmente de corte electoral. Hay reglas que están establecidas claramente en la Constitución para cubrir estas vacantes. De entrada le diría que el artículo 77 en la fracción cuarta de la Constitución General de la República dice que cuando ocurre una vacante, en este caso es el lamentable accidente que tuvo el senador de Morena, que ocurrió el pasado día 8 de octubre, el senador Joel Molina, quien era el suplente de Américo Villarreal, el gobernador del estado de Tamaulipas. Dice que cuando ocurre esto, la Cámara de Senadores, en este caso, debe expedir la convocatoria y tiene 30 días para que emita dicha convocatoria para que se cubra la vacante. Obviamente, pues aquí lo deseable es que se puedan coordinar con el Instituto Nacional Electoral para fijar una fecha, pero de cualquier manera la Constitución dice son 30 días de los que tiene la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores en este caso para expedir la convocatoria, y luego la elección, después de que se emite la convocatoria, se tiene que hacer dentro de los 90 días posteriores a la emisión de la propia convocatoria, es decir, se tiene que fijar una fecha después de que se emita la convocatoria. Entonces, tendremos una elección extraordinaria probablemente a finales del mes de enero, quizá dentro de los primeros días de febrero del próximo año, pero esto tiene que ser así, de esa manera. Ahora, respecto de estas declaraciones que han tenido algunos partidos políticos para decir quiénes podrían ser candidatos, concretamente el caso del PAN, que ha anunciado que el ex candidato Francisco García Cabeza de Vaca podría ser, ex gobernador, podría ser el candidato de ellos a esta elección extraordinaria, pues no alcanzo a ver ningún impedimento legal ni en la Constitución ni en la ley para que él pudiera ser candidato del Partido Acción Nacional. Algunas voces decían dentro de, obviamente, del Senado que pues esta curul finalmente le pertenecía a Morena porque ya había sido ganada la elección. ¿Qué anula esto como tal? ¿El tiempo que estuvo apenas en la legislatura o el tiempo que estuvo el senador suplente en el cargo? No, a ver, es que el detalle está en que tanto Américo Villarreal como Joel Molina, que integraban una fórmula, pues fueron electos por el principio de mayoría relativa, no por el principio de representación proporcional. Si el principio de elección hubiese sido representación proporcional, pues entonces simplemente se hubiera recorrido la lista, es decir, se hubiera entregado esa posición a Morena, pero de las fórmulas de candidatos a senadores que fueron electos en el 2018 al cargo de senadores por representación proporcional, le hubiera correspondido una asignación más. Eso mismo dice la propia Constitución, pero en este caso, como se trata de una elección de mayoría relativa, pues entonces se tiene que ir a una elección y en esa elección extraordinaria pues participan todos los partidos políticos. No se le tiene que entregar el escaño sin más a Morena, sino que se tendría que ir a una elección de carácter extraordinario. Eso es lo que dice la Constitución y es por el tema, no por el tiempo que ya se ejerció el cargo, sino simple y llanamente porque se trata de una elección de mayoría relativa. Maestro, solo para recordar y poner en contexto o comparar, si cabe la palabra, cuando fallece Marta Erika Alonso en Puebla, gobernadora que tenía apenas pues unas semanas o meses en el cargo, se convoca a una nueva elección. ¿Es un proceso similar o cuáles son las diferencias? Sí, lo dice usted de manera correcta. Cuando lamentablemente ocurrió aquel accidente donde perdió la vida tanto el senador Rafael Moreno Valle, quien era esposo de la gobernadora, tenía 11 días, y si la memoria no me falla, ejerciendo el cargo de gobernadora del estado de Puebla, se tuvo que convocar de inmediato a una elección. Esa elección tuvo el carácter de extraordinaria porque se organizó a partir del mes de febrero y obviamente pues ya no se pudieron cumplir todos los plazos que estaban establecidos. Aquí lo que sucede es que el INE tendría que organizar
una elección también de corte extraordinario, pero aquí tenemos un plazo claramente establecido en la Constitución que nos dice que no podría ser superior a 90 días después de que se emita la convocatoria. Dicho de otra manera, el periodo que tiene la Cámara de Senadores para poder emitir la convocatoria para cubrir esta vacante tendría que ser, o vence más o menos el día 8 del mes de noviembre, 7 u 8 de noviembre. Hay que contar los días porque la Constitución habla de 30 días después del 8 de octubre, que fue cuando se dio el accidente del senador Joel Molina. Entonces, se tendrían esos 30 días y luego dice la Constitución pues que se tiene que hacer la elección extraordinaria dentro de los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria. Es decir, se trata eminentemente de una elección de carácter extraordinario y por tanto pues ahí podrían participar prácticamente los candidatos que postulen todos los partidos políticos. Discúlpeme, maestro, le voy a hacer una corrección. Hablamos del senador Faustino López. Perdóneme, estoy hablando, perdóneme, si tiene usted toda la razón. No se preocupe. Tenía una nota equivocada, le ofrezco una disculpa. No se preocupe. Oiga, maestro, y hablando justamente de esta nueva, ¿habría una nueva campaña dentro de este nuevo proceso que se convocaría? ¿Habría una nueva partida de recursos para hacerla? ¿O cómo se rigen estos procesos extraordinarios? Sí, lo dice usted correctamente. El INE tendría que hacer una solicitud de presupuesto extraordinario para que se pueda cubrir esta elección. Se cumplen más o menos las mismas actividades, pero con periodos más acotados. Viene un periodo de registro de los candidatos, luego vendrá un periodo de las campañas que tendrán que ser muy rápidas, vendrá también un momento en el cual el INE tendrá que preparar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, vendrá una jornada electoral, una etapa de resultados y finalmente se tendrá que declarar la validez de la elección y en su caso atenderse los medios de impugnación que se presenten. Es un proceso parecido, pero es un proceso evidentemente, digamos, con todas las etapas, las características que tiene una federal, pero con plazos mucho más estrechos, más cortos. ¿Las alianzas, coaliciones que participaron en el proceso anterior tienen forzosamente que repetirse o puede ser también una fórmula nueva? No, pueden ser una fórmula nueva. Pueden repetirse si así lo determinan los partidos, pero también pueden formarse coaliciones distintas. Pues vamos a estar interesantes, el tiempo está corriendo, a ver qué ocurre en Tamaulipas dentro de esta elección extraordinaria. Le agradezco mucho, maestro Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, por atendernos esta tarde. Con gusto, Samuel, le mando un abrazo, hasta luego. Gracias, fuerte abrazo.